Buenas noches. Vamos a hablar hoy del Apocalipsis de la manera que yo lo he entendido en la palabra. No es un Apocalipsis que lo hemos leído ni hemos visto películas, no. Es un Apocalipsis como yo lo he entendido en la palabra. Voy a empezar con Jeremías capítulo 30, desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Así habla el Señor: algún día diréis, oído hemos voces de terror y espanto y no de paz. Preguntad y sabed si son por ventura los varones los que han de parir, porque cómo es que estoy viendo en ansiedad a todos los hombres con las manos sobre sus lomos, como la mujer que está de parto y cubiertos sus rostros de amarillez. Aquí está hablando de la debilidad del hombre, de la gran debilidad que tiene el hombre, no el hombre y la mujer, al ser humano, en la comprensión de los misterios del Señor. ¿Qué más? Ay, que aquel día es grande y terrible, ni hay otro que se parezca, tiempo de tribulación para Jacob. Ya sabemos que Jacob fue el hombre que luchó con el ángel de Dios y luchó contra el mundo. Y ese mismo día Dios lo nombró como heredero, como el precursor del pueblo de Israel, de la cual será al fin librado. De la cual será al fin librado. Y sucederá que en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, que yo haré pedazos el yugo de Nabucodonosor. Cuando habla aquí de nosotros, habla de las naciones, habla de los poderosos, habla de los que imponen normas sobre el ser humano, leyes sobre el ser humano, y en este caso lo más terrible que está sucediendo en el momento, aparte de la tercera de esta guerra que se está librando en el Medio Oriente y en el mundo entero, a punto de apretar un botón para que todos seamos extintos. El año también voy a explicar eso. Romperé sus ataduras y te dominarán más los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? Extranjeros de dos formas. El que es extranjero en las cuestiones celestiales, en las doctrinas del Señor, y el que es extranjero de nación que no tiene nada que ver con la población del Señor, que en este caso vendría siendo el pueblo de Israel, pero no Israel como nación. Vuelvo y repito, Israel no existe como nación. Existen 12 tribus que componían el pueblo de Dios que se llamaba Israel, un pueblo escogido, pero eran 12 tribus, que es mucho más que eso, pero después en algún momento diré qué es. Sino que los hijos de Israel servirán al Señor su Dios y al hijo de David su rey, que yo suscitaré para ellos. En este caso, el hijo de David o de la descendencia de David fue Jesucristo, que lo suscitó para nosotros. Voy a empezar con el Apocalipsis. El Apocalipsis no empieza con Satanás. Satanás ya fue juzgado. Ya Satanás no tiene nada que hacer con hacer de anticristo. De hecho, se le presentó a Jesús, como testimonio tenemos eso en la Biblia, se le presentó a Jesús y le dijo, vente conmigo, porque él ya sabía que estaba derrotado, porque el Señor ya lo condenó, dice la palabra. Entonces le dice a Jesús como hombre, vente conmigo y todo lo que tengo te lo doy, porque así le dice Satanás al hombre, al ser humano, a todos los que estamos en el mundo, vente, todo esto puede ser tuyo, roba, mata, secuestra, vive la vida light, que esto es lo que a ti te gusta. Bueno, eso es el dominio de Satanás sobre la humanidad, porque ya sobre Dios no lo tiene. Y en Job lo vemos cuando el enemigo le pide permiso al Señor para dañar a Job. Y también le dice a Pedro, te quiere zarandear, el demonio te quiere zarandear. Es decir, todavía le pide permiso porque no te da alternativa, pero el hombre pide permiso. El hombre sigue haciendo lo que le da la gana, como él quiere y cuando él quiere. ¿Por qué? Porque Dios le dio esa libertad al hombre y tiene la libertad de tener el libre albedrío más el poder que no tiene el enemigo. Entonces, hubo un antidios que fue Satanás, que sigue siendo Satanás. Él es antidios. Pero hay un hombre que se hace carne, que es Jesucristo, que se hizo hombre, y entonces hay alguien que tiene que también ponerse por encima del hombre, que trató de hacerlo en el huerto del Edén, que fue la misma Eva y Adán, y que es Jesucristo, que se hizo hombre, y entonces hay alguien que tiene que también ponerse por encima del hombre, que trató de hacerlo en el huerto del Edén, que fue la misma Eva y Adán, y que fue también en la Torre de Babel, que fueron hombres, no fue Satanás, solo que hacen sociedad con el enemigo para hacer también el anticristo o el antidios, porque al final enfrentarse a Cristo es enfrentarse a Dios, no importa. Mire, ahorita hay teólogos, magísteres en teología, grandes estudiados, grandes preparados de la historia, de la historia bíblica, de la historia de la humanidad,
y nos sacan ejemplos a diestra y siniestra de cómo se decía Dios en arameo, en hebreo, y dice la palabra, hablarán una sola lengua. Pero ¿por qué las personas que estaban los apóstoles que estaban en la noche de Pentecostés hablaron en lenguas normales? Solo que eran lenguas distintas a las lenguas que ellos ya sabían. Entonces, ¿cuál es la lengua que el Señor nos enseña? La lengua de predicar a Jesucristo. Pero hay una lengua que es anticristo, que es la que predican en contra de los valores morales y legales, incluso espirituales del Señor. Ahí está el anticristo. ¿Dónde está el anticristo? Cuando Cristo resucita. Ahí empieza el anticristo, porque empieza en contra de la ley de un hombre que nos trajo como mandamiento dos leyes: ama al Señor por sobre todas las cosas, que fue lo que lo hizo Satanás, y ama al hombre como a ti mismo. Es que no lo hacemos cuando amamos a Jesús. Cuando la palabra dice que no amamos a nuestro hermano, no amamos a Dios. ¿Por qué? ¿Y quién es nuestro hermano? El primer hermano, cuando desobedecemos la gracia de Cristo, al primer hermano que le hacemos daño es al hermano Jesucristo. Ahí empieza el primer pecado. Pero entonces, cuando hablamos del anticristo, ya estoy diciendo que empezó en la ley de Cristo, es decir, en el sacrificio del Señor. Ahí empezó el anticristo. El diablo no puede tener cuerpo de hombre. Es más, no se puede presentar como hombre, no tiene ese poder. Que si los demonios tuvieran ese poder, poseyeran cuerpos muertos. Científicamente comprobado, sabemos que tenemos alma, pero que no podemos trascender al mundo espiritual, al menos que el Señor nos lo permita, ya sea que vayan con cuestiones de magias negras que llaman, o ya sea que vayan con cuestiones cristianas del Señor, con el corazón tratando de perfeccionarlo para estar en las cosas del Señor, el Espíritu Santo del Señor, y nos revela, y nos habla, y nos da dones. Ese es son los dos caminos que el hombre puede abarcar, porque el Señor le dio ese poder al hombre. Ahora, ¿cuál es el otro? La mentira, el engaño. Ese es uno de los peores poderes que tiene el hombre, engañar y subordinar a alguien más. Eso es pecado, pero está sucediendo, y las personas están cediendo a creer que va a venir un anticristo con forma de hombre a gobernar con cacho y cola. No, el anticristo siempre ha sido el hombre, porque el hombre quiere juzgar a Cristo y lo está haciendo. Lo está haciendo desde que Jesús llegó al mundo. Buscaron para matarlo como niño, y después trataron de condenarlo, lo persiguieron, lo apedrearon, todo este tipo de cosas. Entonces, ¿quién es el anticristo realmente? Es el ser humano. Miren, lean la palabra. Y en la Biblia dice, he ahí el anticristo, dice en Romanos. ¿Y de qué le sirvió a los judíos que le dieran, o al pueblo de Israel que le dieran la Biblia, o la Torá, o como ellos le llaman, el Corán, las leyes, de gran manera? ¿Por qué? Porque los estaban preparando para que gobernaran con Dios, no para que no gobernaran con Dios. ¿Qué pasó hoy en día? Que ahora vino una seducción, lo sedujeron al ser humano, al que no es judío como nosotros, y nos meten una mentira en nuestra mente de que tenemos que hablar arameo, griego, que si hebreo, cuando el hebreo ya no existe el hebreo. De hecho, el arameo ya se desapareció. Entonces el Señor nos habla en lengua espiritual, en nuestra mente, sin idiomas extraños, como nosotros lo vamos a entender. Nosotros cambiamos esto por nuestra propia verdad. ¿Y qué estamos haciendo allí? El papel del anticristo. Dice la palabra, y está escrito en Isaías, el hombre se le volteará a Satanás, porque quiere el poder de Satanás también. Por eso es que ellos buscan hacer brujería y hacer otras cosas, hacer sacrificios, porque quieren el poder de Satanás y quieren el poder de Dios. Dice la palabra que las almas se le voltearán a Satanás. Lo dice así. Y le van a decir, ¿dónde está tu poder? ¿Qué vas a hacer ahora, hombre? Porque no pudo ser hombre. Porque la única manera de que él pueda tener poder sobre el hombre es convertirse en hombre. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué manera de que lo haga? No puede. Porque no tiene el poder. Primero, que está condenado. Y segundo, que no tiene el poder de un espíritu. No puede dar vida a un cuerpo. Porque quien le da vida al cuerpo es el alma. Y como el Señor vino ya en alma, porque la rebelión de Satanás en el cielo fue espiritual y fue derrotado espiritualmente.